análisis de literatura, que va a ser dada por el PhD Anthony Paul Espíritu Martínez, que ya se encuentra presente en la reunión. Hablando un poco sobre la hoja de vida del doctor, vamos a ver que es un investigador y docente del RENACID. Fue director de la unidad de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAD. Fue jefe editor y miembro emérito de asociaciones y sociedades científicas. Fue par revisor internacional de revistas indexadas en base de datos de alto impacto, como Scopus, entre otros. Tuvo un postdoctorado internacional en Neuroscience Education y en Costa Rica. Tiene un postdoctorado internacional en Didactics of Science Research de la Fundación Universitaria de Juan Corpas en Colombia. Y también ha tenido otro postdoctorado internacional en Argentina. También asimismo tuvo un postdoctorado internacional en filosofía e inteligencia artificial. Y también fue doctor honoris causa otorgado por el claustro doctoral universitario de la Facultad de Centro en Brasil. Y también fue presidente fundador de la Asociación Regional de Enfermeros Docentes de la región Junín. Démosle unos aplausos virtuales para que se pueda comenzar con la ponencia. Gracias. Bien, ¿me confirman si se está visualizando la presentación? Sí, doctor, sí se visualiza. Ya, correcto. Bien, reiterando el saludo de la tarde y una vez más para esta oportunidad agradecer por la gentil invitación a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Villarrealinos, no justamente inmersos en la Facultad de Medicina de la Universidad Federico Villarreal. Bueno, para mí es bastante grato concertar este tipo de eventos en lo que más pudiéramos compartir, digamos, experiencias para ustedes que son futuros pues próceres del desarrollo, digamos, de nuestra nación, entendiendo pues que el campo de ciencias de la salud tiene a bien alcanzar mejores expectativas de desarrollo conforme más nos involucremos en investigación científica, ¿no? En ese lar pues un cálido y afectuoso saludo una vez más a la sociedad científica dentro de este curso que es Tecnologías para optimizar la investigación científica. Y si bien es cierto, he estado revisando ampliamente el eje temático sobre todos los componentes en sí que son bastante importantes, pero haciendo hincapié en el componente que vamos a manejar, que es búsqueda, gestión y análisis de la literatura, más aún este puerto de investigación. Son acápites, digamos, bastante ambiciosos y complejos, digamos, en el marco, que tienen todo un proceso. Sin embargo, pues en aprecio a la sociedad he visto por conveniente hacer un abstracto de cada uno de los componentes y en la mejor medida del tiempo poder hacer un espacio práctico, digamos, que a ustedes les permita arribar. Les voy a compartir los enlaces y la presentación también que se le hace llegar a la sociedad. He incorporado ahí los enlaces para que ustedes puedan hacer las visitas directas con autoinstructivos, ¿no?, que les va a permitir a ustedes justamente empezar o fortalecer los procesos de gestión, pero en el marco de bibliografía científica. Bajo ese escenario vamos a revisar algunas conceptualizaciones para poder dar inicio a este pequeño taller, porque lo veo como taller porque debemos abordar a la práctica y que no se quede en un escenario contextual bibliográfico, ¿no? Entonces, entendiendo desde un marco conceptualista, digamos, a nuestros días ya un poco, digamos, que seguimos en ese peldaño de hacer un tanto sepultura a los textos en físico, digamos, ¿no? Particularmente a mí me gusta dar lectura a los libros en físico, lo veo más productivo que utilizar, digamos, una pantalla o un dispositivo digital, ¿no? Para economizar también el cuidado integral de la respuesta ocular, entre otros.
Sin embargo, pues ya el avance tecnológico exponencial nos viene permitiendo ya un mundo digital en el cual ya hablamos del 90% en adelante de textos bibliográficos que ya son digitales, y que también pues existen varias formas para ingresar a una lectura más eficiente y también con el cuidado integral de nuestra salud para poder dar lectura al estar en exposición directa frente a pantallas digitales, ¿no? Bajo ese cometido, dentro de lo que es búsqueda avanzada, que es el primer acápite de literatura científica, se ha concebido pues el marco de Scopus, Web of Science y el Gulo académico también en su rubro avanzado. Si bien es cierto, aquí todos estos tres escenarios son bases de datos, ¿no? Desde ahí hay que partir. ¿Por qué a nuestros días, más aún estimados estudiantes que están inmersos en la carrera de medicina, que también es una de las profesiones que lidera en investigación científica, y es porque el puerto de salud también tiene, digamos, ese plus que nos da el mejorar nuestros procedimientos, mejorar nuestros cuidados, mejorar también en base al avance tecnológico nuestro dominio y empoderamiento frente a la tecnología? Paso se ha dicho el caso frente a la inteligencia artificial, que hoy en día está en una creciente verdaderamente exponencial, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí tenemos tres bases de datos, dos de ellas que tienen tallaje a nivel internacional, que son Scopus y Web of Science. Faltaría Cielo para aterrizarlo un poquito en nuestro territorio, digamos, peruano, ¿no? En el cual les decía en una oportunidad anterior que para efectos de nuestro estado Perú, la clasificación, digamos, para el reconocimiento en el RENACID nos hace estar en la obligación de adentrarnos en las bases de datos que son consideradas para nuestro estado para crecer dentro del ejercicio científico. Y es importante, yo celebro que ustedes por intermedio de su sociedad permitan esta participación, digamos, no solo de mi persona, sino de una gama de profesionales que hace que se descentralice los conocimientos, y eso me parece un buen componente. Por eso acudo de inmediato a poder compartirles estos marcos y que ustedes puedan adentrarse con mucha más revisión a profundidad, ¿no? Como les menciono, este es un campo más extenso. Para hablar solamente de búsqueda bibliográfica en una de estas bases de datos es un puerto no complejo, pero sí tiene particularidades que se aborda de proceso a proceso, digamos. Pero ojo, eso no quiere decir que si estamos atentos a esta presentación, por lo menos vamos a reconocer el camino exacto para poder filtrar información de calidad. Y desde ya, ¿no?, tomar de referencia bibliografía de estudios que están publicados e indexados en base de datos como Scopus, UOS también, o Cielo. ¿Por qué voy a mencionar a Cielo? Porque Cielo en estado peruano es considerado para la clasificación al RENACID. Y el Google académico, si bien es cierto, es un puerto básico, pero que tiene apertura, digamos, en el llano para poder adentrarnos o mostrar nuestros inicios también para hacer búsqueda bibliográfica de calidad, ¿no? Un poquito que nos invita a desprendernos del marco generalista, que es el simple hecho de buscar en el Google, que vamos a encontrar pues una serie de información, entre comillas, chatarra, ¿no?, que puede ser entre verdad y falsacionismo. Hay que tener mucho cuidado por ahí. Entonces, si nosotros hablamos de una búsqueda avanzada de literatura científica, hay que comprender su conceptualización en nuestros días, ¿no? Esto va a ser un proceso sistemático. Ojo, ¿no?, estas dimensiones son diadas y que también responden a tesis a nuestros días. Es estructurado y estratégico, orientado a localizar, identificar, recuperar y seleccionar evidencia científica relevante, ¿no?, actual, y aquí está un término importante, ¿no?, de alta calidad, con el propósito de sustentar investigaciones académicas, tesis, artículos científicos, revisiones sistemáticas o decisiones basadas en evidencia. Este es un componente importante que viene también en los exámenes para apostar por una plaza CERUM, CTC, ¿no?
trabajamos a la fecha con investigaciones en ciencias de la salud que tengan ese enfoque de criterio hacia la evidencia, y realmente nos está permitiendo acrecentar una metodología científica propia para el campo de la salud, ¿no? Ya no hablamos solamente de investigación científica, sino para nuestro campo lo estamos aterrizando en investigación científica basada en evidencia. ¿Y por qué hablamos de basada en evidencia? Porque los cuerpos bibliográficos ya no pueden redactarse con textos, digamos, desde un marco general, ¿no? Ya le estamos dando la especificidad, inclusive desde el pregrado, para apostar porque los manuscritos, no solamente en sus cátedras de investigación, sino también en todos los escenarios donde ustedes tengan a bien recopilar información, porque ¿para qué buscamos información? Justamente para compilarla y estructurarla bajo la metodología o enfoque que nosotros como investigadores queremos dar redacción. Entonces, en ese cometido, ¿por qué nos interesa un enfoque basado en evidencia? Porque vuelvo a mencionar, cuando ustedes o de repente ya están haciendo tesis, si queremos enriquecer el constructo de nuestra tesis, casi hablamos de más del 60-70% del cuerpo teórico bibliográfico que ustedes hablen debe ser referenciado por publicación científica. Ya estamos dejando un poco de lado el marco general, digamos. ¿Y qué es el marco general? A veces la misma Organización Mundial de la Salud u otras instituciones hacen publicación, información que sí es valedera, pero créanme que es más valedero cuando tú tomas un texto en el cual ha sido en base de una investigación que no solamente a veces ha trascendido a nivel local, estatal, sino ha sido desde un puerto multidisciplinario. O sea, es una información fidedigna con mayor amplitud, y eso enriquece más tu trabajo investigativo, ¿no? Y más aún, recuerden que ahora el eslabón para ustedes ya no es solamente quedarse en sustentar la tesis. La mira que ustedes tienen que hacer es arribar una buena tesis, y su proyección debe de ser publicar esa tesis consolidándola en un artículo científico. O sea, esa es la verdadera meta ahora en este momento del académico que está con esa convicción de ser investigador. Ya no puedes irte de tu casa de estudios solamente con la tesis de por medio. Muchas instituciones en donde elabora también el pre y posgrado, esa es su meta al final. Y si nosotros nos damos cuenta un poquito, hacemos la revisión, a ustedes les hablo en profundidad, sé que son bastante leídos, conocen del ritmo, y vuelvo a mencionar, no tenemos por qué hacer un monólogo también. Si hay participación o hay una duda, se participen. La ideativa es que ustedes tengan los conceptos, las sugerencias que se les pueda dar de manera clara, y arriben ustedes también en construcción científica de alto impacto, ¿no? Y si bien es cierto, puede ser un poco ambicioso, visionario, pero estoy seguro pues que si hay esa exigencia de por medio, hay el compromiso de por medio, ya no hablamos de docentes RENACYT, ¿no? Hablamos de estudiantes RENACYT, y en nuestro estado peruano ya nos han dado cátedra muchas universidades en las cuales ya no es solo medible el indicador de número de docentes RENACYT con los que cuenta la facultad, sino también número de estudiantes RENACYT. Entonces hay que desprendernos un poquito de esa, podríamos contextualizarlo como a veces lo citan algunos autores, como paradigma, como fenómeno, como tabú, que hay que todavía acabar la carrera para empezar a hacer investigación, para empezar a generar mi línea de investigación, para ser reconocido como investigador. Error, estimados estudiantes, ¿no? Ya puedes ir tejiendo tu hacer como investigador. Son oportunidades que se da en el día de hoy por el avance tecnológico que estamos teniendo, pues sin subestimar en un impacto de nivel sobreexponencial, podría decir, porque en cada momento pues cada dispositivo etc, si ponemos ejemplo el móvil, viene siendo reemplazando creo a los 2-3 meses. Entonces la tecnología está avanzando a pasos agigantados y ustedes no pueden quedarse pues rezagados, ¿no? Entonces, si hablamos de que vamos a buscar información que cumpla criterios de calidad, entonces hay características fundamentales que tiene que concebir esta búsqueda avanzada de literatura científica, como cual tiene que haber sistematicidad, ¿no?
debe seguir una secuencia planificada y reproducible. No puedo hacer una búsqueda por buscar, ¿no? Y es que todo parte de una inquietud primigenia, digamos, de qué queremos estudiar. Sé que a veces les sonará cansado, agotador de decir que nos tenemos que enamorar de lo que investigamos, de lo que vamos a hacer, va a ser nuestros primeros pininos en una tesis, pero realmente si hicieras ese compromiso de ejecutar lo que te puedan sugerir tus docentes, entenderías que la investigación no es para algunos, la investigación no es frustrante, la investigación no es compleja, la investigación es hermosa para quien se deja tejer y deja que las recomendaciones pues calen y realmente las haces operable. Hoy en día un término importante que se está manejando en la didáctica superior es la procrastinación, ¿no? Y si bien es un término que lo abordan nuestros colegas, compañeros, etc., dentro del equipo multidisciplinario de salud, que es el psicólogo, el psicopedagogo, procrastinar, ¿no? No estés en ese escenario de suspender. De repente hoy me nació la inquietud por sí hacer investigación como debe de ser, y te planificaste algo, pero lo hago después, lo hago más tarde, lo hago el otro mes, etc. Y si bien es cierto, la procrastinación nos invita a reflexionar que ese desplazamiento de tiempo para una actividad por buenas actividades tampoco justifica que estés retrasando algo que te va a servir para el mañana. Entonces dejemos un poquito justamente de procrastinar, ¿no? De suspender por estar inmersos en un desorden de actividades, que si bien es cierto son preponderantes, etc., para vernos realizados, pero tenemos que seguir un orden. Y la investigación científica no puede empezar en desorden, no puede focalizarse en varios escenarios y tratar de aterrizar cuando no le das el puerto de dedicación que amerita. Por eso es un proceso sistemático. No buscamos por buscar, buscamos en respuesta a algo. Y ese algo por el momento lo connota la taxonomía en investigación científica. Puede partir de una idea, puede partir del mundo abstracto del mismo investigador, pero la tienes que ir posicionando científicamente, y eso es pasar de un nivel justamente de abstracto a un nivel objetivo, realista, alcanzable, ¿no? Entonces esa tiene que ser la valla, ¿no? Primero un juicio orientador certero, una base sólida para iniciar el proceso. Tiene que tener precisión, ¿no? Hay que emplear términos controladores. Y es que, doctor, ¿qué es DSMESH? De repente tienen conocimiento, etc., pero no son los únicos organizadores. Si nosotros queremos adentrarnos en una búsqueda, vuelvo a mencionar, cualquiera puede buscar información, pero no cualquiera puede buscar información de alta calidad. Y para que filtres información de alta calidad, tienes que involucrarte de todos estos escenarios, empezar a ordenarte, empezar a adentrarte en los descriptores y por qué son útiles los descriptores y por qué son referentes para validarte también una publicación de tallaje internacional, nacional, de buenas revistas. Tienen a consideración, inclusive, ¿no? Hay revistas de alto impacto en Scopus, Quartil 1, 2, que si en el título no concibes terminología en salud que esté validada por los criterios de DSMESH, no te publican el artículo, estimados estudiantes, ¿no? Entiendo que ustedes ya, como conversaba con su coordinadora, tienen ya referencia, ya han llevado investigación. Entiendo que estos términos no son ajenos, y si hay una duda estamos libres para levantar la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esa revisión? ¿Cómo, digamos, me esfuerzo el doble? ¿Por qué les digo de esforzarnos el doble? Pero va a ser en menester de uno mismo si quieres lograr este objetivo, que ya lo tienen claro muchos estudiantes universitarios. Ya les recuerdo, tu meta ya no es la tesis, tu meta no es tu sustentación, tu meta es irte de la universidad con currículum vitae. Y ese currículum vitae es que tú ya debes arrastrar una publicación. ¿Y qué más? El máximo galardón que tiene un artículo científico es provenir de investigaciones originales. ¿Y a qué se le llama una investigación original? A sus tesis. A sus tesis, estimados estudiantes, porque parten de un escenario de búsqueda bibliográfica a profundidad que lo has llevado a operacionalizar 1, 2 variables, etc. Te has permitido aplicar instrumentos, pero antes ha pasado por un proceso del comité de ética. O sea, cumples todos los procesos que las revistas de alto impacto tienden a medir
para aceptar los artículos. Y si tu artículo va a devenir de una tesis bien estructurada, bien sustentada, es solamente cuestión metodológica pasar de tu tesis a un artículo científico. Y créanme que te van a recibir ese artículo. Y si desde tu tesis arrastras las recomendaciones que te estoy dando, vas a potenciar y mucho más rápido, hábil va a ser pues la gestión de traducir, digamos, tu tesis en un artículo científico. Y para ello también pues aquí las características fundamentales que nos da la recomendación: búsqueda avanzada de literatura científica. Recuerden, no es solamente para artículos científicos, no es solamente para publicación, realmente debiera ser su abordaje para todo escenario donde ustedes quieran construir textos. Pero doctor, construir textos puede ser muy generalista. No es generalista, y también tiene ritmo científico, tiene carácter científico. El simple hecho de que tú tomes de referencia a un autor externo, ya estás haciendo ciencia, porque estás conjugando lo que dicen diversos personajes o hasta un personaje y lo estás convergiendo con tu ideativa, lo estás convergiendo con tus conceptos, tus propias ideologías, etc. Estarás de acuerdo, no estarás de acuerdo. Esto que les estoy mencionando es un capítulo importante de la tesis llamada discusión. Entonces, todas estas recomendaciones nos llevan a la necesidad de entender que concebir literatura científica de calidad está inmerso en todos los escenarios donde haya necesidad de construcción o redacción de textos científicos, ¿no? Esto es un puerto, digamos, a ver, alguien levantó la mano, creo. No, ya. Digamos, esto es uno de los puertos porque está en el medio de las características fundamentales. Y ojo, no es que esto esté preparado, ya el doctor lo tiene ya preparado, no. Este eje temático lo pueden corroborar con su representante de la sociedad, es preparado con mucho aprecio para ustedes. Yo no tengo la costumbre de duplicar presentaciones. Indago conforme a las expectativas, conforme a los ejes temáticos, etc. Y lo hago de manera gratuita, ojo. Por más, creo que una de mis concepciones es que mientras más avanzamos y estemos en la oportunidad de otorgar, digamos, la experiencia para poder mejorar en primer lugar nuestra casa, y en este caso hablo de nuestra casa por nuestro estado Perú, y si hoy me toca aportar un poco más en su prestigiosa universidad Federico Villarreal por intermedio de la sociedad científica, lo hago con mucho aprecio. Se los he dicho a sus dos coordinadoras por interno, y toda esta transmisión que les estoy dando es totalmente gratuita, en menester que ustedes fortalezcan esa concepción de ser buenos investigadores, no cuando terminen la carrera, sino desde ahora como tal, ¿no? Les decía, en este componente estamos bastante débiles. ¿Por qué? Porque creemos que todas las investigaciones, por ejemplo, dentro del cuerpo metodológico, funcionan a través de cuestionarios, que todos los cuadros hipotéticos, por ejemplo, hay un manejo, digamos, que se ha hecho un círculo, ¿no? No es que existan estadísticos, ¿no?, denominados por algunas bibliografías como algoritmos matemáticos que nos permiten arribar el contraste o no de hipótesis, si es que el estudio lo permite, pero estamos en un círculo de utilizar 3 o 4 algoritmos estadísticos. Les voy a dar ejemplos desde chi cuadrado, Pearson, algo bastante frecuente también para baja población está el T-Student, pero hay mucho más, ¿no? Están los tau B, tau C de Kendall, ¿no? Muy poco también se ha observado, y aún así no es algo nuevo, pero varias tesis inclusive no justifican las pruebas de normalidad como uno de los indicadores para poder recién realizar el contraste de hipótesis, porque nos permite direccionar a qué tipo de prueba estadística para el escenario de inferencia estadística voy a utilizar, y escogemos al azar, como si los algoritmos estadísticos estuvieran hechos para trabajarlos al azar. Cada uno de ellos tiene un puerto, y les invito a revisar las cartillas que están publicadas en la web por estadistas como, no estoy haciendo propaganda, pero son buenos, son referentes como el mismo Sampieri, que nos da un puerto como un coquito de la investigación. Un poco aterrizando estadística está José Supo, le estoy hablando de autores de nuestros días, ¿no? Polit, que se posiciona en ciencias de la salud, ¿no? Lenier también, que aborda también para ciencias de la salud, pero
¿A qué va la reflexión, no? Dentro de rigurosidad metodológica hay bastante desorden, digamos, para el manejo de los algoritmos estadísticos. Y muchos de ellos no es sustentable los criterios con los cuales está midiéndose la correlación de estudios, está midiéndose las variables, no justifica la utilización de una prueba. Y si bien es cierto, algunos algoritmos estadísticos lo puedo utilizar y me des amplitud de manera generalista, pero dejémonos ya de aplicar ese mundo generalista. Les pongo un ejemplo y sé que me van a dar la razón. No estoy criticando, digamos, a que los instrumentos, más aún en ciencias de la salud, que nos sirven de referencia y vienen del extranjero y los aterrizamos en el estado de Perú y los seguimos ejecutando, nos traen buenos resultados y hemos trabajado años pues sobre esos resultados. Un claro ejemplo es cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, crecimiento y desarrollo humano. ¿Qué cartillas utilizamos para clasificar, digamos, cuantitativamente? Están las cartillas propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Un escenario bastante valedero, pero créanme que lo que necesitamos a nuestros días es aterrizar instrumentos que midan en base a nuestra realidad. Eso es rigurosidad metodológica. Es fácil para nosotros a veces, y lo bueno es que ya se está saliendo de ese monopolio de decir, no, yo agilizo el proceso de mi tesis porque voy a utilizar instrumentos ya válidos y confiables. Pero vayamos a un retrospectivo de en qué contexto se ha validado y confiabilizado el instrumento. La pregunta es, ¿realmente aterrizará para tu grupo de estudio? ¿Realmente el ítem 6 o el ítem 8, el ítem 10 medirán lo que quieres medir en el estudio? ¿O están sirviendo a ese contexto pero no a tu contexto? Entonces, particularmente cuando me dicen, doctor, yo no voy a tener problemas en su curso porque dicto investigación, como les digo, en el pregrado como en el posgrado, yo no voy a tener problemas con el instrumento porque voy a utilizar instrumentos válidos y confiables. Correcto, si tú vas a trabajar en el mismo contexto, con los mismos sujetos de estudio, adelante, lo acepto. En todo caso, estimados estudiantes, hay que salir de nuestra zona de confort y hay que arribar a instrumentos que midan realmente en base a la realidad de nuestros sujetos de estudio. Hagamos ese esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es uno de los puertos en los cuales hablar de rigurosidad metodológica estamos bastante debilitados, digamos, ¿no? Y es que también manejamos criterios de inclusión y exclusión que muchas veces son un tanto trillados, digamos, porque ponemos cosas obvias, ¿no? ¿Quién va a estar excluido? Sin investigaciones para menores de 36 meses de edad, criterio de exclusión, todos aquellos mayores de 36 meses de edad. Eso no es un criterio de inclusión o exclusión, ¿no? Un criterio de exclusión es algo que se superponga a la investigación y que sí imposibilite la participación del investigador o que sesgue el proceso de investigación. Entonces ahí hay que darle más carácter, más revisión, ¿no? Y si se dan cuenta es amplio para adentrarnos a todos los ejes temáticos que han mencionado, ¿no? Pero vamos a ver hasta dónde nos dé el análisis, la reflexión. Tiene que haber actualidad y relevancia, por eso es que nos piden información de último momento. Hasta el momento se considera con 5 años de antigüedad, ¿no? Y literatura científica de alto impacto es la más actual, pues, ¿no? Y toman de referencia también las bases de datos de alto impacto. Y por otro lado también la transparencia, ¿no? Es un marco ético también ahí preponderante, que nos va a permitir documentar y justificar el proceso de búsqueda. No puedo hacer falsacionismo también de aparentar haber hecho una búsqueda cuando realmente no lo hice. Y alguien que está contribuyendo de manera negativa a eso es que mal utilizamos la inteligencia artificial. No les voy a hablar del ChatGPT porque el ChatGPT es como si fuera una Wikipedia en nuestros días, ¿no? Es como si fuera un rincón del vago. Hay muchos más escenarios que realmente nos permiten hacer una búsqueda bibliográfica exhaustiva, y si ustedes toman la ruta directa de las bases de datos, ¿qué más? Pues, ¿no? Ahora, con eso no estoy recomendando que no utilicemos algo que ya está inmerso en nuestro estado, que es la inteligencia artificial, pero utilicémosla de manera correcta, de manera ética. Si vamos a hablar de un consultor, si vamos a hablar de un escenario abstracto que nos va a permitir agilizar la información, ese es el puerto, digamos, que debemos concebir de utilización como herramienta, pero más no de alguien que reemplace, digamos, el esfuerzo que debemos hacer nosotros,
si el ChatGPT puede filtrarte información, ¿quién tiene que hacer el filtro de esa información? En ningún momento la inteligencia artificial llegó para decir copia y pega, ¿no? Y lo peor que hacemos, y se encuentra estadísticas fuertes en el pregrado, es que el diagnóstico que te sale frente a la alta utilización de la inteligencia artificial, ¿qué es, no? 80% de uso de inteligencia artificial. ¿Qué te recomienda? Humanizar los textos. Y el peor error es que utilizamos otra app que sigue siendo inteligencia artificial como humanizador de textos. Y la pregunta es, ¿qué significa humanizar textos? Yo les pregunto a ustedes, que no podemos escribir al nivel de que hace mención la inteligencia artificial. No puedo tener ese sentido de redacción profunda que hace la inteligencia artificial. Entonces, si bien es cierto, hay vacíos ahí que invitan, como por ejemplo, ¿no? En un trabajo que yo presenté me salió tanto de inteligencia artificial. Creo que me salió 5% de inteligencia artificial cuando yo no había utilizado nada. Y 5%, ojo, es bastante aceptable porque algunos territorios universitarios están en ese parámetro entre 25 a 30%, que para mí es cuestionable, ¿no? Pero sin embargo hay un vacío también para hacer una evaluación minuciosa. Pero ¿saben quién es el mayor juez? Eres tú mismo, ¿no? Y tú mirar frente al espejo, si realmente pues estás galardonándote con producción científica que tú has analizado, que tú has concebido, y en todo caso pues no vas a crecer, pues, ¿no? El que hace ciencia crece a nivel intelectual, con capacidad de opinión, con capacidad de reflexión, con capacidad de síntesis, con capacidad de abstracción, capacidad de dialogicidad. O sea, hay todo un marco que a mí me hace ver que la estudiante Aldana, Anabel, Andrés han revisado sobre un tema, y no pues que un ser abstracto esté trabajando por ellos, ¿no? Entonces, ese puerto y ese único juicio que yo sí lo acredito al 100% es el mirar frente al espejo y que tú juzgues cuán realmente sincero estás siendo con estos procesos investigativos en los cuales la tecnología nos puede jugar muy en contra de nuestros días. Es por esto que este componente siempre va a aparecer, y ese es un componente ético que no puede pasar a segundo plano, ¿no? Aquí hay un texto final. A diferencia de una búsqueda simple, la búsqueda avanzada no se limita a palabras claves generales, sino que integra criterios metodológicos, operadores lógicos, filtros especializados y fuentes científicas confiables, como son las bases de datos de alto impacto, ¿no? Garantizando rigurosidad, exhaustividad y pertinencia. Siempre acostumbro a recomendar que no podemos saltarnos capítulos, ¿no? No pueden ustedes formarse, digamos, de manera mecánica. Todo esto que acabamos de revisar se llama marco epistemológico. Es epistemar sobre un tema para realmente recién adentrarnos al mundo práctico. Y esto es más grande. Si yo le puedo dar un clic aquí a sistematicidad, te va a llevar de repente a 20, 30, 50 hojas para entender sistematicidad. Lo mismo precisión, para entender cómo así se hacen los procesos de palabras dentro de Desk, que nos da todo el puerto en castellano y Mesh en inglés, ¿no? Cómo realmente voy a utilizar los algoritmos estadísticos. Cada uno de estos componentes es adentrarse primero en el marco epistemológico. Ustedes no pueden seguir el camino del tecnicismo, ¿no? Y con eso no me estoy refiriendo a la formación técnica, que es bastante respetable. ¿Qué es tecnicismo dentro del escenario de el marco antiético, digamos? Es que yo no puedo pasar a operar a un paciente sin conocer los riesgos que de repente en el manejo del bisturí lamentablemente causé una hemorragia en el páncreas. Y si yo no sé cómo controlar una hemorragia, si yo no sé cómo evacuar fluidos corporales que pudieran el pH por encima de empezar el daño de necrosis celular a los órganos colindantes, si no sé eso, ¿cómo me meto a operar? ¿Cómo me aventuro a operar si no premedito que pueden ocurrir esas situaciones? Entonces, ese marco filosófico, teórico, nunca puede pasar a segundo plano. Y lo que les he invitado en esta primera vista, mira que nos ha llevado un buen tiempo, es primero cimentar orígenes del saber, a dónde quieres adentrarte. Y quieres adentrarte a búsqueda avanzada de la literatura científica, tienes que conocer todos estos eslabones. Si no, vuelvo a mencionar, te vas a estar recurriendo
a la zona del facilismo, digamos, ¿no? Saltarte a la parte práctica, aventurarte al escenario práctico, y cuando se te presente este ejemplo metafórico que te puse de la operación, o vas a huir o te vas a frustrar, porque primero es epistemar, ¿no? Primero es revisar, y ya les dije, con un clic en cada uno de estos me lleva pues a escenarios que yo necesito saber para estar bastante posicionado en lo que es búsqueda avanzada, ¿no? Aquí por eso les he hecho un abstracto de lo que sí invita el referente epistemológico para entender los procesos que tiene y el grado de responsabilidad que tiene una búsqueda avanzada de la literatura científica, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la búsqueda avanzada que nos postulan nuestros días en un abstracto, porque es de autor y autores, igual que la metodología de investigación científica? Para adentrarnos en búsqueda avanzada, un primer puerto es esto, ¿no? La definición clara del problema de investigación. Si yo voy a buscar en este caso información científica, entonces lo preponderante es saber para qué estás buscando esa información. Puede ser para un trabajo académico, puede ser para una tesis, etc. Pero en esencia el eje temático tienes que tenerlo claro. Por lo menos hacer una revisión primigenia pues de lo que estás pretendiendo adentrarte cuando ya vas a ir al marco científico, ¿no? Al marco de publicación científica, porque ya les estoy dando la recomendación, de ahí tiene que devenir la construcción de sus textos científicos, ¿no? O sea, doctor, mi problema de investigación tiene que estar claro. Y si hablamos de problema de investigación, hay todo un mundo hermoso por revisar. La idea de investigación para mí es el capítulo más importante, porque si ustedes no tienen esa convivencia con lo que quieren investigar, es allí donde solamente te vas a concebir en hacer una tesis pensando en tu título, en hacer una tesis solamente por responsabilidad. La idea de investigación es un capítulo que jamás se puede saltar. Para la siguiente clase me traen un título y todos buscan de repente por aquí copiar, etc., alguna propuesta que ni siquiera de repente te inquieta poder revisar. Y hay en nuestros días estrategias, como está la estrategia PICO, ¿no? Donde nos habla del problema, qué sujetos vamos a intervenir, ¿no? Qué innovaciones vamos a encontrar al respecto, qué recomendaciones va a dar nuestra investigación a futuras, etc. O sea, hay todo un puerto ahí por revisar, que es la estrategia PICO, una de las tantas, ¿no? Después de tener claro, digamos, el eje temático o situación problematizadora que vas a empezar a hacer búsqueda, lo segundo es la selección de descriptores científicos. Ya les decía, ¿no? DES, por ejemplo, ¿no? y MESH son a nuestros días reconocidos como descriptores en cuanto a terminología, que dan ese escenario valedero a términos aceptables dentro de su ejercicio profesional en ciencias de la salud. Entonces, doctor, si yo estoy trabajando, por ejemplo, cuidado médico, por ejemplo, ¿no? En procedimientos quirúrgicos, etc., entonces yo voy, cuidado médico, existirá dentro del DESC, estará dentro del MESH, o de repente DESC y MESH me dan otra propuesta que sí es aceptable en el mundo científico general. Estoy seguro que no va a ser el primero que quieras estudiar sobre esa variable, y DESC te va a dar toda una propuesta de términos que en el momento son aceptables en el mundo científico, digamos. Si dentro de tu título hayas concebido variables o términos que no están dentro de la tipología dada por DESC o MESH, pues que van a ser los dos escenarios, solamente que MESH lo lleva al idioma inglés y da otras propuestas también en otros idiomas. No es que esté mal tu trabajo, pero sí te da la recomendación de que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque el 95% de bases de datos de alto impacto que hospedan revistas científicas de alta calidad, su primer indicador te ponen esto: el título contiene, miren, el título contiene terminología válida dentro de los descriptores DESC y MESH, o DESC y o MESH pone. Y si no es así, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar a modificar, y a veces la modificatoria tiende a ser una variación significativa de la variable, y es volver a hacer la medición cuando te lleva a aterrizar a un cambio significativo de la variable. Y eso hay que tener cuidado. Si quiero premeditar esa situación, empecemos por aquí, ¿no? Empecemos por aquí a estructurar un problema o un título de investigación
Yo estoy muy de acuerdo en las recomendaciones que hacen muchos docentes de investigación, que el título al final tiene esa flexibilidad de verse en ese escenario convertidor, y no es absoluto porque tiende a modificarse conforme vas adentrándote en el mundo de tus variables en estudio, ¿no? Y eso es válido, y siempre esté haciendo pues esa revisión. Una vez que has validado terminología, pues nos da la sugerencia de pasar a la utilidad de los operadores booleanos, que si bien es cierto, los operadores booleanos no son otra cosa que son conectores, o en este caso operadores en inglés, ¿no? A nos habla de y, or, o, y not, que no estén incluidos, ¿no? ¿Esto para qué lo utilizamos? Y son muy buenos. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar, por ejemplo, quiero medir la variable conocimiento en reanimación cardiopulmonar, por ejemplo. Pero el término reanimación cardiopulmonar, ¿qué tanto está dentro de los descriptores sugeridos? Y de repente te da otra connotación. Entonces, para que tú puedas filtrar información, puedes utilizar esto, ¿no? De repente reanimación cardiopulmonar como un todo en su descripción, o le puedes poner OR, que significa o, reanimación cardiopulmonar, estamos diciendo OR RCP, ¿no? Muchas instituciones, inclusive bases de datos, aceptan artículos en los cuales sí te permite hacer utilización de siglas. Pero ¿cuál es el marco diferencial, digamos, de esas siglas? Es que esas siglas sean reconocidas a nivel internacional, y RCP es un siglado reconocido por la AJA, de tallaje internacional, entonces es válido, y muchos artículos publicados en Scopus tienen esa connotación de RCP. Y mientras que tú lo buscaste como reanimación cardiopulmonar, ¿y qué dijiste? No hay publicaciones en Scopus sobre reanimación cardiopulmonar, pero sí hay. Te estoy dando un ejemplo bastante claro, ¿no? Y esa ventaja para hacer una búsqueda eficiente, real, nos permiten estos operadores booleanos. Ojo, no son los únicos. Les he filtrado también aquí otros que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, también la aplicación de filtros avanzados, ¿no? Si yo quiero, doctor, pero yo de un tema me salió 1.000.000 de trabajos. Y es que el siguiente eslabón, que es la aplicación de filtros avanzados, como cuáles, el tipo de estudio, ¿no? De repente quieres hacer un filtro de estudio, estás haciendo una investigación cualitativa y quieres solamente estudios cualitativos, quieres solamente en idioma inglés, castellano, etc. De repente la población, yo quiero, doctor, hacer solamente en médicos. Del 1.000.000 de repente bajaste a 500, o sea, ese es el marco del orden que tenemos que seguir para que el proceso de filtro en la base de datos nos dé esa información particularizada, específica, ¿no? Y 5, la selección de base de datos científicas. ¿Dónde quieres buscar? No vas a buscar pues de repente en una base de datos que publica artículos de ingeniería, algo de salud, ¿no? Y por otro lado también algunas bases de datos que son bastante focalizadas para salud, vas a encontrar esa multiposibilidad de encontrar quién hospede tu artículo a futuras. Sin embargo, algunas bases de datos que son bastante buenas, pero son multidisciplinarias, no solamente te acepta de salud, sino también de otras disciplinas o profesiones al respecto. Entonces, estos 5 criterios sí o sí son aplicables para reconocer estos componentes justamente claves para empezar una búsqueda avanzada, ¿no? Si se nos ha ido, por eso acá les he puesto la conceptualización que les acabo de otorgar. Me confirman por favor si el audio está claro, estoy teniendo un poquito de interferencia. Sí, doctor, sí se escucha bien. Correcto. Entonces miren ahí las recomendaciones. Dentro de las estrategias de formulación de preguntas de investigación un ejemplo, por ejemplo, aplicaba a anemia infantil. ¿Por qué tomé de referencia a anemia infantil? Porque es un tema de momento bastante subestimado a nivel mundial, ¿no? Nos acostumbramos a que los peques, digamos, cursen con esa anemia, inclusive ustedes como adolescentes, algunos de repente adultos jóvenes, etc., aprenden a convivir con la anemia. Y es que un buen porcentaje desconoce que tiene anemia, y eso que tiene la clínica clara, sabe que está con pesadez, sabe que hay un cansancio de por medio, sabe que hay un agotamiento, a veces falta de apetito. O sea, están los caracteres
digamos, observables y no observables claros, pero sin embargo lo hace como un común denominador, lo normaliza. Y en consecuencia sepamos que está demostrado en estos días que la anemia es un mal silencioso que atañe a todos los grupos etarios y que a largo plazo tiende a generar enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial, como los mismos procesos arrítmicos del corazón, qué decir desde el puerto de las gestantes, ¿no? O sea, subestimamos, indirectamente aprendemos a convivir con ellos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, no sé si arrastran semestralmente su tamizaje de anemia, y es que el universitario descuida mucho más este componente alimenticio, digamos, ¿no? Y lamentablemente lo justificamos, la clínica que estamos presentando. Estamos agotados, no, pero es producto de que tengo bastante pesadez porque hay muchos trabajos, etc. No. Estoy seguro que si te haces un tamizaje, de repente por ahí nos sale anemia leve o moderada. La mayoría de universitarios cursa por esta enfermedad silenciosa, como así lo connotó también la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces miren, de esta manera un ejemplo claro de cómo yo pudiera estructurar un planteamiento del problema, digamos, o un eje problematizador, porque desde ahí parte una investigación más estructurado, ¿no? Yo tengo que utilizar una estrategia que me va a dar esa solidez de que estoy caminando bien. La estrategia PICO, como les digo, es el primer referente aquí arriba. Es el primer referente aquí. Pero esos picos todo pudiera decir de repente el docente se utiliza ya cuando vamos a hacer publicación científica. No, estimados estudiantes, lo podemos hacer aplicable desde el momento que ustedes hacen ciencia, ¿no? Y si bien es cierto, tiene toda una estructuración, y aquí les he puesto cuándo debe utilizar pico, cuando el PIC supo, ¿no? Por otro lado, PECO, SPIDER también son estrategias que les van a permitir a ustedes estructurar mejor el eje temático central o ideatización que ustedes tienen de un problema, ¿no? ¿Y por qué? Porque resulta que algunas revistas científicas, miren, te pone esa valla en su ficha para que te acepte tu artículo, te dice adjunta la estrategia para la formulación de la pregunta de investigación. ¿Y qué vas a hacer cuando tú no has utilizado? Dime, ¿tienes que saber o no sobre estos escenarios? Tienes que saber. Y ya les estoy diciendo, ustedes no se limiten a que tu tesis se quede enclaustrado en que lo sustentaste y se acabó tu historia en tu título. No, estimados estudiantes. Tu siguiente meta y tu meta como universitario es irte con un currículum vitae y un artículo científico publicado desde tu tesis como trabajo original. Esa es tu verdadera meta en nuestros días. Y si te piden ese requisito, ¿cómo respondes? Ahora, doctor, retrocedo para poder estructurar. A veces hacemos eso si nos da el puerto, ¿no? En todo caso, pues hay necesidad de alinear mejor el proceso de cómo hemos formulado la pregunta de investigación. Y cualquiera de estas estrategias es valedera. Teniendo claro, digamos, el título o la propuesta de investigación, adentrémonos un poquito en descriptores de image. Como les decía, ¿no? Hacen mención a una serie de vocabulario estructurado y de alta calidad que está posicionado para el campo de salud, digamos, ¿no? Acá hay una serie de características que sustentan justamente su utilización a nivel internacional, pero son los más utilizados, ¿no? Por un lado todo el marco en castellano, digamos, y por otro lado todo el marco desde el inglés hasta otros idiomas. También a veces vamos a encontrar que en el castellano no existen mis variables, pero sí están en mesh, entonces tomen de referencia que es valedero también. Principales, y por otro lado decíamos también que hay que empezar a reconocer sobre los operadores booleanos, ¿no? Si bien es cierto, hay principales operadores booleanos con mayor utilización y más requeridos en la búsqueda en las mismas bases de datos. Por ejemplo, hay bases de datos que si tú pones comillas no te acepta, te sale 0 artículos, 0 artículos, 0 información. No es que haya 0, sino que estás utilizando un operador booleano que no es aceptado por esa base de datos. Los más estructurados, los más utilizados son estos tres, ¿no? And, or y not, que son y, o y no, que no incluye algo. Pero hay más que también les he considerado al respecto. Quiero avanzar porque tengo un compromiso de por medio, pero quiero darles la ruta de por medio. Entonces, estos son los referentes, ¿no? Ahí está. A nos habla de un proceso de intersección. ¿Por qué de intersección? Porque, como les decía, ¿no?
Yo puedo estar inmerso en una tesis que hable de contabilidad, pero contabilidad frente a procesos de auditoría. Entonces yo le pido que me busque todos los títulos de artículos científicos que tengan inmerso contabilidad en auditoría, por ejemplo, contabilidad y auditoría. O también puedo unir, ¿no? Contabilidad o auditoría, que también algunas revistas o bases de datos lo contemplan. Y lo que no quiero en este caso utilizar o que aparezca, digamos, en la bibliografía que yo voy a buscar. Es importante también destacar lo que les decía, las bases de datos de alto impacto. Si bien es cierto, hay un mundo de bases de datos en el medio, pero los tres referentes en este caso, les vuelvo a mencionar, no estamos con Scopus, WOS, Cielo para nuestro estado. ¿Por qué son considerados bases de datos de alto impacto? Porque tienen estándares, digamos, de calidad bastante organizados para la aceptabilidad para poder hospedar un artículo científico dentro de las mismas, ¿no? Y estos criterios de calidad justamente responden a todo lo anterior que estamos revisando. Si por ahí estamos extraviando en uno de otros componentes, es muy probable que nos observen el artículo. Pero es cuestión de ajustar, ¿no? De seguir la estructuración que estamos mencionando. Entonces aquí está la justificación por qué se le llama base de datos de alto impacto, ¿no? Porque aplica criterios de calidad rigurosos, porque tiene dentro de su cuerpo pues una serie de artículos, libros, actas, tesis, ensayos, etc. que cumplen criterios de calidad. Y uno de los criterios de calidad bastante fuertes es que hayan pasado por revisión por pares, que hayan pasado por una revisión exhaustiva, ¿no? Asimismo van a facilitar el acceso a búsqueda y citación, como lo vamos a ver ya en esta última parte. Van a generar también métricas de impacto, ¿no? Hablábamos también del factor de impacto que tiene concebido cada revista, y van a permitir también una visibilización de la ciencia a nivel global. Es un plus bastante bueno cuando el investigador alcanza a publicar en una base de datos de alto impacto, ¿no? Compartirles, pues yo más o menos tengo algo de 30 artículos publicados en base de datos de alto impacto entre Scopus y WOS, ¿no? Y aquí está, ¿no? Hay muchas más de lo que nosotros pensamos. Si bien estos que están pintados de turquesa y cielo como tal, tanto WOS, Scopus y Cielo, son los referentes para nuestro estado, son los que son considerados para la evaluación dentro del CONCITEC, que es, digamos, entre comillas, nuestro ente rector para la clasificación dentro del RENACID, ¿no? Pero no es que PubMed, ERIC o Cochrane no sean buenas bases de datos, son muy buenas bases de datos, pero les daba un ejemplo que para que hayan sido filtrados estos en nuestro territorio, supongamos que un examen vigesimal han sacado notas de 19, mientras los otros tienen 18.75, etc., ¿no? Entonces son bastante buenas, pero si queremos apostar dentro de nuestro territorio, porque afuera sí son considerados y también son medibles, pero en nuestro estado estamos con estos tres por el momento, ¿no? Por el momento, con WOS, Scopus y Cielo. Redalyc, que es muy buena también, ¿no? Pero si yo quiero hacer crecer dentro de lo que exige nuestro estado en el RENACID, empecemos por estos dos. Sugiero el escalón, ¿cuál es, no? Cielo, si estoy iniciando en publicación, paso Scopus y el siguiente es WOS, ¿no? Aunque hay una diferencia bastante mínima, etc., pero el reto va en ese ritmo, ¿no? Que sea progresivo. Todos, como dice el recién nacido, no nace pues corriendo, ¿no? No nace ni gateando, tiene que pasar todo un proceso para que pueda ir alcanzando madurez fisiológica y cumpliendo sus etapas. Entonces también sigamos esa secuencia. Miren, y ya en el taller, como hablábamos en el eje temático que íbamos a revisar, cómo adentrarnos en todos esos escenarios, cómo hablar de llevar la búsqueda bibliográfica a utilizar programas, por ejemplo, de Boswiwer, RStudio también, Science, que nos permiten a veces graficar todo este mundo de datos con un orden bastante espectacular y que le dan una simpatía de mayor vistosidad, digamos, a nuestros artículos. Si bien es cierto, los artículos pueden connotar una serie de redacción, etc., pero que tú los complementes con estos gestores que están saliendo en nuestros días en temas de graficación es espectacular.
le da esa cerecita al artículo que lo hace más vistoso también para que lo revisen, se interesen en la lectura. Y eso vamos a ver ya en esta última etapa, ¿no? Si bien es cierto hay más acápites por revisar, ¿no? Por eso lo voy a compartir en este caso la presentación. Aquí está bastante sustentado, digamos, todo para que ustedes puedan ingresar a revisar un poco de DES, de Mesh, ¿no? Cuál es la diferenciación entre uno y el otro. Esto va a ser nuestro puerto, digamos, y en la misma ruta se utiliza para las demás bases de datos, ¿no? Cuando hablamos de búsqueda avanzada de literatura científica en Scopus, el ideal es que vayamos desde aquí. Sé que no es ajeno para ustedes, ya les habrán solicitado también que para efectos de sus tesis tienen que ya registrarse en el CTI Vitae, y eso es muy necesario en estos días. ¿Por qué? Porque teniendo esa cuenta hay como un convenio, digamos, una estructuración digital que permite con mayor rapidez adentrarnos en la base de datos de Scopus, ¿no? ¿Cuál es la ruta? Entonces es tener una cuenta, en este caso del mismo Concitec, ¿no? Ingresar a la biblioteca virtual. Los que no conocían, por favor, ahora tu ruta tiene que ser esta, ¿no? Tu ruta tiene que ser esta. Me confirman por favor si se está visualizando, no sé si... Sí se ve, doctor. Correcto, gracias, Anabel. Entonces miren, mi ruta tiene que ser esto. Primero, no tengo mi cuenta, entonces me creo la cuenta. Voy a ahora lo vamos a ver, voy a la parte baja, biblioteca virtual. Si no quiero hacer una revisión, que hemos cumplido con todos los ejes temáticos, pero es grande, chicos, es grande, y con toda la estima. Para mí, al hacer el sacrificio para que ustedes puedan aprender que son las futuras promesas de nuestro país, es un esfuerzo no perdido. Para mí lo mejor que puede hacer un docente es transmitir conocimiento sin restringir nada, ¿no? Dentro de, ingresamos a CTI Vitae, usuario y contraseña, y aquí miren, ya nos permite direccionarnos en este caso a la base de datos que yo crea conveniente, ¿no? El CTI Vitae tiene puerto con las bases de datos, digamos, más preponderantes. Está Scopus, está ScienceDirect, está Cielo mismo, está PubMed, o sea, están todos, y ahora lo vamos a corroborar. Aquí, por ejemplo, cuando ya ingresé a Scopus, ¿no? Lo que sí es importante que ustedes puedan construir bien, y les decía eso, les decía que ustedes puedan estructurar bien el título con todas las recomendaciones que hemos dado atrás, y nace esto, nace una buena ecuación de búsqueda. Cuando ustedes construyen una buena ecuación de búsqueda cumpliendo los criterios que pide Scopus, te da muy buena información. A veces decimos, no, pero no hay antecedentes de mi investigación. Error, ¿no? De repente has buscado mal, y es que a veces has buscado en castellano cuando esa revista de Scopus se publica solamente en inglés y tenías buenos antecedentes en inglés, y no significa que no puedas tomarlo de referencia en tu investigación. El 95% de investigaciones en Scopus son en inglés, ¿no? Y hay muy buenas investigaciones para todos los campos disciplinarios, ¿no? Pues aquí está creado, por ejemplo, ya una ecuación de búsqueda para Scopus, cumpliendo sus criterios. ¿Cuáles son sus criterios? Aquí están los operadores booleanos que más utiliza. Está OR, AND y NOT también, ¿no? Lo que no quiero particularmente que aparezca en los artículos, porque va a incrementar, digamos, en algún margen el sesgo de error. Aquí está cuando ya nos da los resultados de la búsqueda, ¿no? Hablamos también de análisis bibliométrico. Yo puedo adentrarme también desde la base de datos a ver cómo está el comportamiento de todos estos artículos que están vinculados con el eje temático que yo estoy buscando. También lo vamos a ver en adelante, ¿no? Aquí está la cantidad de propuestas que te da la base de datos. De la misma manera nosotros podemos hacer en la WOS o la website, ¿no? Ingresamos a su portal general. Lo primero, lo preponderante es que ustedes tienen que tener sus cuentas. Lo primero es eso, tener las cuentas. Una vez inmerso, Website te abre las puertas, digamos, para que hagas toda una revisión en su portal. Aquí está, con crearlo es más rápido que un correo institucional, ¿no? Usuario y contraseña, lo corroboras desde el teléfono, desde tu cuenta personal, y te permite esto. Esto es, por ejemplo, mi registro en Website, que tengo publicaciones en WOS, como les hacía mención, ¿no? Y te crea un portal, y desde ahí pues vas a menú y te permite búsqueda avanzada para
bases de datos científicas inmersas a la voz, ¿no? Y el básico, ¿no? El Google académico también, avanzado. La única particularidad para llegar aquí es que en el mismo Google buscamos Google académico y nos abre su portal general, ¿no? Y aquí está, le doy clic en Google académico, que este es el más básico. Ojo, con el Google académico no hay que menospreciarlo mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Google académico tiene esa permisibilidad que te permite llegar a todos estos de aquí arriba. Doctor, usted me dijo que para adentrarme más en Scopus que me registre en el CTI Vitae, etc. Sí, pero el Google académico tiene esa magia que si tú lo programas para que te haga filtros de investigaciones en Scopus, te lleva a los resultados de investigaciones, te lleva a los artículos en Scopus. Eso es la ventaja de rapidez que tiene el Google académico. Tiene inmerso una ventana abierta a todas las bases de datos. La particularidad, ¿cuál es? Es que no te va a permitir ingresar a sus métricas. Te va a llevar directo a la cantidad de artículos que existe para Scopus frente a un determinado tema. Pero si yo quiero hablar de bibliometría, quiero hablar de exportar toda esa base de datos de los artículos que he descargado para mi tema, eso no te permite el Google académico. ¿Por qué? Por los derechos de patentabilidad que tiene Scopus, ¿no? En cambio, si tú ingresas por esta ruta que te he mencionado, te hace permisible que tú puedas descargar esa data. Y con esa data es el ganchito para adentrarte en el mundo de graficación. En el mundo de hacer gráficos, figuras, etc., te piden esos archivos donde están comprimidos de repente 40 artículos encontraste como antecedentes para tu investigación. Y tú quieres hacer un análisis de redes, inclusive una red neuronal, etc., de formas graficales que tú puedes trabajarlo también en RStudio, etc., te pide ese archivo donde está comprimido toda esa información que has encontrado en Scopus, WOS, etc. Ese escenario no te permite el Google académico abierto. Esa es la única restricción que tiene el Google académico. Por lo otro, sí te da ese puerto más rápido, si no puedes accesar, digamos, directamente a los dos escenarios. Y aquí está, ¿no? Cómo ingresar. Y voy a la columna y pongo búsqueda avanzada. Te va a dar esta tableta y justamente en uno de sus criterios, ¿no? Aquí lo vamos a ver. En uno de sus criterios, aquí dice, ¿no? Mostrar artículos publicados en. Ya pues tú le pones ahí Cielo, Scopus, lo que estás necesitando en el momento de como búsqueda, ¿no? Y al final pues te da los resultados, como les digo, pero no te permite ingresar a las métricas, ¿no? Te da el total de artículos que existen en el momento, y si tú lo corroboras en el momento con que yo he hecho eso, ¿no? Para un estudio, qué tanto rigor tiene para este filtro, y créame que está dentro de los estándares de más menos de aceptabilidad, ¿no? Entonces sí es buena la ruta, no es una ruta perdida, digamos. Y en el mapeo bibliométrico, ¿qué es hablar del mapeo bibliométrico? Es hablar de VOS, la Bibliometrics en R, CiteSpace. Hay más en sí, ¿no? He considerado los que ustedes han tomado de referencia en el presente curso, ¿no? Es hablar ya del marco de, como les decía, de graficación, ¿no? De figuras, etc. Pero muchos de ellos tienen particularidades que le diferencian entre una u otra. Si ustedes me preguntan cuál es mejor, ninguna es mejor que otras, ¿no? Todos tienen sus particularidades. Algunos te dan en visión 3D, algunos ya están llegando a visión 4K que gira el mundo de redes, etc. Y eso, ponerlo en tu artículo, ¿no? Ponerlo en la tesis, es un mundo hermoso, como le digo, que le da más vistosidad. Y si tú le pones ese valor agregado, créanme que va a invitar a más curiosidad de quienes leen la publicación que tú estás haciendo. Y recuerden que la esencia para crecer dentro de publicación científica es cuánto revisen o citen lo que estás construyendo, lo que estás redactando, lo que estás mostrando al público. Si nadie, por más que tengas una buena publicación y nadie lo revisa, estás en la nube, digamos, no existes, ¿no? Y al final pues el mapeo bibliométrico nos da esto, ¿no? Nos da estándares estadísticos de cómo está el comportamiento de una gama de información que hemos seleccionado. Puedo encontrar todas las mediciones habidas y por haber. En cambio, en el mundo, por ejemplo, de VOS nos da esta cadena de redes, ¿ve? Dos cadenas importantes que nos da VOS Viewer
el mundo de redes, de cómo están articulándose, digamos, mi variable con otras variables adjuntas en el mundo, ¿no? O próximas a lo que yo quiero estudiar. En su escenario descriptivo te da un escenario bastante importante y que enriquece el proceso de mostración que tienes de tu artículo científico, ¿no? Y eso justamente nos valemos a una compresión de una cantidad de información significativa. Esto de aquí ha sido trabajado en base a 200 artículos que ustedes están viendo acá en la pantalla, que lo he diseñado para ustedes. Como les digo, jamás en todas mis presentaciones duplico las presentaciones. Se merecen información actualizada, creo yo. Considero siempre eso como uno de mis ideologías. Este es un mundo de redes para el comportamiento de las variables y proximidad de variables que se han revisado, correlacionándolas con la variable central de un marco de 200 estudios en promedio, ¿no? Esa data te da en un solo archivo de código RIS que maneja, o EBI que maneja Scopus, y que son compatibles con este programa y le permite agilizar este mundo de redes. Consecuentemente a ello, aquí está otro de los tipos, ¿no? Que son las diagramaciones CSV para procesar también los resultados de estudios en Scopus. Como resultado tenemos esta información, ¿no? Estos diagramas, digamos. Pero ¿cómo ingresamos? Aquí hay que descargar, hay una versión gratuita para escritorio, ¿no? Y aquí les he puesto cada uno de los pasos. Una vez que yo he descargado ese archivo, si quiero en Scopus me va a descargar en SVC. Yo cargo el archivo y aquí está como un coquito paso a paso que hay que hacer, ¿no? Aquí hay que seleccionar que esa data sí proveniente de Scopus, el archivo como tal, ejecutar, y me da como resultado aquí in situ. La data que están viendo arriba, para que no crean que es sacado de la web, está aquí, no está trabajado ahí in situ. Pero también me da un importante otro diagrama. Me da el diagrama de saturación, digamos, de cuáles son las variables que en el momento están concentrándose más en el eje temático central que yo estoy estudiando, ¿no? Este es un diagrama de densidad saturable, que es importante también que vaya en nuestra investigación. Imagínense, ¿no? Y si aquí le aumentamos un diagrama de redes neuronales, uf, qué bacán, ¿no? ¿Quién no va a querer aceptar ese trabajo, estimados estudiantes, ¿no? De la misma manera aparece este señor, ¿no? R tiene esa particularidad, pero ¿qué de ventajoso tiene trabajar todo esto en R? Que nos da una graficación de mucha más especificidad, inclusive de mucho más. Aquí pueden ver, ¿no? Esto se llama cotas de diagramación, que te da a nivel milimétrico, hace esas divisiones para poder entender mejor el comportamiento, por ejemplo, correlacional entre dos variables, ¿eh? O sea, hablar de R es también hablar de otro mundo bastante bonito, bastante amplio, ¿no? De una diagramación es a tal especificidad que muchos artículos, inclusive en el mismo artículo, ha sido trabajado con R, ha trabajado con Bosby y también con CiteSpeech, ¿no? Que nos permite hacer estas visualizaciones con diagramación colórica de saturación, en este caso del comportamiento de las variables, en un mundo de redes abstracto, ¿no? Y si yo voy a hablar ya de hacer todo este filtro y de empezar a construir los textos, justamente no pudiéramos dejar de mencionar el manejo de los gestores bibliográficos, ¿no? Es por eso que le mencionaba a su coordinadora que es grande el eje temático que han puesto, ¿no? Cada uno de estos capítulos es amplio, es toda una capacitación, ¿sí? Es enorme. Solamente hablar de cada uno de los clasificadores anteriores, de los mismos operadores booleanos. Si hablamos de solamente Scopus, tiene sus formas, tiene sus particularidades. Sé que de repente no va a ser la última vez que nos estamos viendo, pero desde ya cuenten con mi persona para cualquier escenario en específico, para que ustedes también no se saturen con tanta información, ¿no? Pero aquí tienen un puerto general de lo hermoso que es investigación científica y de qué tanto hay que conocer para que nuestros trabajos tengan esa solidez esperada. Y si con todo lo de arriba, doctor,
he filtrado información, ¿cómo la empiezo a construir con calidad? Ojo, estoy hablando de construir con calidad. Aquí está la respuesta es gestores bibliográficos. La respuesta es gestores bibliográficos. Y hoy en día manejamos, ¿qué son los gestores bibliográficos? En otras palabras, es administrar la información que has filtrado, ¿no? Es darle ese puerto ya de construir, no segmentar y copiar y pegar, sino construir y hacer un referenciado automatizado. Ya no puedes estar tú mismo, que el autor, el apellido, no. Empezar a trabajar con estos escenarios en su nivel avanzado te da un marco bibliográfico muy enriquecedor, muy hermoso. Tenemos el Zotero. ¿Cuál es la diferenciación, doctor? Todos manejan, ¿ve? Agrupando la información para que tú puedas empezar a hacer una redacción coherente, consistente, respetando derechos de autoría, la estructuración también que tiene que tener un citado, tanto en APA, en Vancouver, en la American, entre otras formas de hablar de estilos de redacción, ¿no? Y acá está nuestro amigo Mendeley, ¿no? Mendeley es el más sugerido, ¿por qué? No porque las otras sean menos, etc. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de un Zotero, un EndNote y Mendeley? Es la diferenciación de posibilidades que te da en la estructuración de la referencia ya como tal. Es diferente hablar de referencia y cita. Ojo, tenga mucho cuidado con eso, a veces fallamos y eso que es claro, ¿no? La cita es lo que aparece en el texto como tal y la referencia es el escenario descriptivo que me permite encontrar realmente ese cuerpo bibliográfico que he tomado de referencia de un autor, dos autores, etc., ¿no? Entonces, la exquisitud para responder a un mejor referenciado es el puerto de diferencia entre cada una de estas. El más trabajado, digamos, es Mendeley, ¿no? Por su multivariedad que digamos para ser sostenible en aplicativos como el mismo Office, como en tablets, en notebooks, o sea, trabaja a una buena velocidad y tienes apertura para no necesitar de repente más ejercicio de data y puedas empezar a organizar o sistematizar tu información de manera coherente. Está también en su versión gratuita en la web. Aquí están las páginas, solamente le doy un clic y me permite descargar para mi escritorio. Creo mi cuenta, ¿no? Y miren, algo importante que a nuestros días Mendeley está vinculada con el Sevier, ¿no? El Sevier, que sabemos que es Scopus detrás de, entonces, ¿de qué estamos hablando? No vas a filtrar una información realmente desde sus inicios de alta calidad. Aquí les he tomado pantallazos de trabajos académicos que también estoy desarrollando, que están almacenados y que nos hacen permisible empezar a construir. Y ojo aquí, esto es importantísimo, ¿no? Debo de vincularlo en mi Office, ¿no? Para que Mendeley esté instalado, digamos. De la misma manera que está instalado el Mendeley, igual tú puedes tener, aquí si ustedes leen, no sé si ahí se lee, pero lo voy a agrandar. Ahí se está leyendo, ¿no? ¿Me pueden decir qué dice? ¿Qué dice ahí, no? Sí, doctor. Zotero. Así es, ¿no? Gracias, Anabel. Muy atenta, Anabel. Mírame, entonces yo puedo trabajar simultáneamente con todos estos gestores bibliográficos, pero lo que sí es la recomendación que tiene sus episodios, tiene sus formas para poder empezar a construir ello, pero tengan incorporado. Asimismo, aquí si yo veo, también no hay que subestimar que el mismo Office, si tú tienes su versión, no digamos la que, ¿cómo se llama? Lo craquean, algo así es el término, y no es la versión oficial del Office. Cuando tienes la versión oficial, también te hace permisible empezar a utilizar su gestor bibliográfico propio del Office. Y si tú haces un comparativo con los otros gestores, mínimo el cuadro diferencial. Solamente hay que agregar una coma, un punto, pero es bastante ágil el gestor bibliográfico propio del Office, ¿no? Entonces puedes trabajar de manera simultánea con cada uno de ellos y ya tú eliges pues a libre albedrío cuál te convence más, ¿no? Realmente al final te hace permisible esto, ¿no? Si yo ya tengo aperturado el Mendeley en la web, yo encuentro una información que es relevante para mi tesis, solamente doy clic en Mendeley y le pongo agregar a mi biblioteca. En tu biblioteca que has ingresado con tu misma cuenta se va a ir almacenando toda la información.
Y en consecuencia, ¿qué te permite eso? Justamente en esta última vista, esto, ¿no? Empezar a construir texto de manera coherente, consistente. Aquí está el Mendeley ya con una citación automática, etc., propio en este caso de una redacción coherente con rigor científico, ¿no? Ya se automatizan las referencias, aparece también el citado como tal, y este texto no está inventado, no está copiado y pegado, está interpretado de la información que yo voy compilando en Mendeley. Esta ventanita sale cuando yo lo tengo ya vinculado el Mendeley con el mismo Office, y ya te permite hacer una redacción. Vas escribiendo, vas citando, vas tomando de referencia la información que has filtrado en este caso, ¿no? Bueno, como un valor agregado, a ver si acá me da rápidamente la web. Ahora vamos a ver, para poder terminar, creo que le toca a otro ponente. Ahora vamos a ver aquí. Aquí. Ahí me confirman si se está visualizando la pantalla que estoy compartiendo. Sí, doctor, sí se ve. Listo, con esto terminamos. Mírenme, esto es el CTI Vitae general, digamos. Creo que si ustedes gustan para cualquier cosa contactarme, me encuentran con mis datos personales en la web. Poco a poco, pues cuando ustedes vayan alimentando, digamos, la información, vayan creciendo como investigadores, digamos, van a empezar a alimentar todo esto, ¿no? Entonces acá nos da un referente de todo lo que estemos logrando en investigación. También ahí están, tengo un promedio de 11 títulos profesionales, ¿no? Información, todo esto se va a ir alimentando, pero aquí voy, en el marco general, ¿no? En el marco general yo ingreso al Concitec, esta es la página central. Posterior a ello me voy a la parte baja, como está aquí, ¿no? Aquí dice biblioteca virtual. Yo le doy clic a biblioteca virtual y me lleva a esta ventana. En esta ventana lo que me interesa, ¿cuál es? Aquí, CTI Vitae. Cuando yo ya tengo un usuario y contraseña del CTI Vitae, me estoy llevando a la práctica lo que acabamos de aprender. Mírenme, importantes bases de datos necesarios, digamos, para empezar a hacer ciencia real, digamos, sustentable, ¿no? Miren, tiene de Annual Reviews, de DianMed, de EBSCO, de Science Direct, y aquí está Scopus. Por ejemplo, quiero ingresar a Scopus, le das clic, y ¿qué te va a pedir en este caso? Solamente tu usuario y contraseña. Entonces, en este caso, creo que ese es mi usuario. Le das clic, como ya has creado tu CTI Vitae, y puedes ingresar. Y aquí está. Ingresaste y pones continuar. Estamos haciendo real lo que hemos visto hace momentos, ¿eh? Entonces miren, ya estamos ya en el portal de Scopus, ¿ve? Ya está ya en el portal central de Scopus, y aquí ya Scopus te hace permisible que tú puedas hacer la búsqueda, en este caso, todos los pasos, digamos, que hemos revisado con anterioridad, ¿no? ¿Cuál es el marco diferencial, digamos, que cuando tú entras con una cuenta personal a una cuenta institucional? Recuerden que ustedes tienen una cuenta institucional. ¿Por qué? Porque devienen de una universidad que les otorga a ustedes un usuario y contraseña institucional. Cuando ustedes ingresan a usuario y contraseña institucional, les da muchas más características para ustedes, para que tengan más acceso, digamos, a una búsqueda mucho más profunda. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando yo voy a mi usuario personal, me da características básicas o más, ¿no? Aquí está lo que ya les he mostrado en pantallazo anteriormente. Cuando yo quiero, en este caso, por ejemplo, aquí supongamos, ¿no? Para que no me corte la red, no estoy ahorita con una data importante de datos móviles. Cuando yo quiero buscar un tema en específico, hubiera sido, por ejemplo, anemia infantil, coloco aquí, o ya he formulado la estrategia de búsqueda y doy clic, me va a salir, por ejemplo, sobre anemia infantil, 49.401 resultados. Yo quiero empezar a filtrar esa información porque me interesa eso, pero doctor, es muy grande, 49.000 artículos. Aquí están los criterios de inclusión y exclusión que yo como investigador tengo que hacer el filtro. De repente algunos incluyo, algunos sesgo, etc. Le doy a aceptar y esta cantidad va a disminuir significativamente.
Les decía, cuando yo quiero pasar al escenario gráfico, etc., lo que necesito es comprimir toda esta información. ¿Y cómo comprimo esta información? Aquí, con Downloading Scopus. Al yo darle clic me va a permitir comprimir esa información, y ese archivo en formato CBS, ¿no?, es lo que necesitan los programas tanto de RStudio como Boss Visual para empezar a trabajar. Ahora yo descargo esta data y deben llegar a este puerto. Ahora lo voy a compartir. Un momento, por favor. Ya, ahora está cargando, pero voy a ver si me permite compartir en este caso. A ver, aquí estamos. Ventana. ¿Me confirman si se está visualizando, por favor? Sí se ve, doctor. Ya, miren, este es el Este es el portal. Cuando yo ya he exportado esa data de Scopus, por ejemplo, lo mismo puedo hacer por WOS o Cielo, etc. Lo que voy aquí es a crear, porque voy a crear, digamos, un análisis de redes, digamos, ¿no? Estoy haciendo todo el proceso. Recuerden que aquí están todas las bases de datos, ¿ve? Yo tengo que seleccionar en este caso dónde está inmerso la data que yo he conseguido. En este caso he conseguido la de Scopus, entonces voy a seleccionar esa data de Scopus. Siguiente, entonces es Scopus, pongo examinar, y en este caso voy a buscar esa información. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a filtrar esa información aquí. Quiero ver ahorita dónde ha guardado la data, pero a ver, un momento. Ya, por ejemplo, aquí está, a ver, está el archivo en formato SCV, ¿no?, de Scopus. Entonces yo selecciono y esa es la que va a alimentar al software, ¿ve? Entonces next, siguiente también. Aquí están todas las propuestas o artículos que he filtrado referentes al estudio que quiero hacer, y ya está en el momento. Miren, ahí se ha generado de la data que yo acabo de descargar de Scopus. Sí se está visualizando, ¿verdad? Sí, doctor. Y aquí pueden ver, esto tranquilamente yo lo llevo a mi tesis, lo llevo a mi investigación, ¿ve? Y les decía, y aquí es importante, ¿por qué? Porque yo puedo ver con mi variable, digamos, de comportamiento humano, qué otras variables en el momento se han trabajado en el mundo, ¿ve? Y eso me hace permisible hasta dónde se ha extinguido, hasta qué campos también viene trabajándose en el momento. Yo puedo hacer esa diagramación como considere conveniente de toda la información que he encontrado. Asimismo les decía el diagrama de
densidad en cuanto a proximidad de las variables que estoy revisando en el momento, ¿no? Y que tanto se está teniendo participación multidisciplinaria con otros campos, también me permite ver eso, el diagrama de densidad. De la misma manera, cuando yo quiero, ¿y cómo exporto eso? Sencillamente aquí, ¿no? Yo pido save, que es guardar, ¿no? Y me permite ya cristalizar esta imagen para poder incorporar a mi investigación, a mi tesis, etc. Recuerden esto, ¿no? Siempre hay que tener en consideración, esto es importante. A veces no podemos lograr que el software cargue el archivo porque aquí mal selecciono. De la base de datos que yo he considerado, debo seleccionar en este caso cualquiera de esas cápides. Habíamos seleccionado la segunda porque ahí está hospedado la data que hemos compartido en el momento, ¿no? Entonces, estimada Anabel y a todos los miembros de la Sociedad TV, espero que este escenario, que como ustedes han visto, y todo un conglomerado de ejes temáticos, pero que les he querido hacer una abstracción, les haya permitido pues enriquecer más la curiosidad para que ustedes puedan revisar al respecto, ¿no? Yo quedo bastante agradecido, no va a ser la última vez, estoy llano a poder ser partícipe de estos eventos. Un cálido saludo, hasta ahí estaría haciendo la presentación. Sí, doctor, muchas gracias por la ponencia, doctor. Nos ha dado una ponencia muy constructiva, ¿no? Yo creo que para todos los asistentes de esta reunión, y haciéndole llegar a sí mismo el certificado de su participación como ponente el día de hoy, ¿no? Muchas gracias, doctor. A nombre de la sociedad, y también se le va a estar haciendo llegar por interno. Muy agradecido. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Saludos. Buenas noches, doctor. Hasta luego.